Están. Damos gracias a Dios por su amor y su misericordia. Amén. Después de haber alabado al Señor, ahora vamos a cantando su palabra. Ahora vamos a alabar al Señor, pero escuchando su palabra. Abra su Biblia en el libro de los Hechos. Continuamos con esta hermosa serie, Tiempos Nuevos para la Iglesia y su misión. Hechos capítulo 17. Voy a continuar con la segunda parte del tema que yo di. Gracias, hijo. Nobles de corazón o de corazón noble. Nobles de corazón o de corazón noble. Si algo la Biblia hace con nosotros, mis hermanos, es decir, la palabra de Dios, es escudriñarnos. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios nos escudriña, la palabra de Dios nos juzga, la palabra de Dios nos cierne, la palabra de Dios hace que nuestra vida, hermano, cada día sea un complemento de su voluntad. Dios quiere que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, siendo luz, siendo sal de esta tierra, la gente glorifique su nombre, reconociendo a Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús, al venir a esta tierra, escoger hombres para que predicaran el evangelio, estos hombres tenían que ser hombres que testificaran con su vida. De manera que tú y yo, hermano, estamos comprometidos con nuestro Dios a ser buenas lumbreras en este mundo. Dígale al que está a su lado, ¿cómo es tu corazón? Porque como es tu corazón, es tu persona. Si tu corazón es bueno, tu persona dará buenos frutos. Si tu corazón aún sigue malo, tu conducta será mala. Amén. De manera que hoy vamos a ver cómo a través de la palabra de Dios muchos creían, muchos se convertían, pero daban evidencia de que eran realmente hijos de Dios. El bautismo es una parte, no es mi tema, pero fíjate que el bautismo es un mandamiento y es una acción donde representa a ese cristiano que está dando testimonio de que es una nueva persona, de que está en Cristo, que la simiente de Dios está en su corazón. Y cuando alguien permanece en Dios, ¿qué cree? Diga conmigo, da fruto. Cuando hablo de fruto, hablo de sus obras. Vamos entonces a leer Hechos capítulo 17 y vamos a leer del verso 10 al verso 15, que dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron, ¿cuántos? Muchos. ¿Qué significa muchos? Muchos. Pero mira lo que sigue diciendo. Muchos de ellos, hombres y mujeres, griegas de distinción, es decir, que había gente adinerada allí, gente con posición económica. Y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica, es decir, recuerdas que ya lo vimos, en Tesalónica habían judíos que aceptaron la palabra, pero otros no. Se dedicaron a generar problemas. Esos son los de corazón malo. Son corazones malos, no han nacido de nuevo, no se han arrepentido. O si nacieron de nuevo, han descuidado su vida.
Ahora bien, sigamos. Y un poco de esos hombres, cuando llegaron a Tesalónica, supieron que también en Berea eran anunciadas las palabras de Dios por Pablo. Fueron allá. Fíjese lo que hace el corazón malo. Fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, ¿de qué? De que vinieran a él lo más pronto que pudiesen, y salieron. Hay un verso, hermano, que es de importancia y de introducción a nuestro tema el día de hoy, que es el capítulo 17, verso 6, párrafo B. Mira lo que dice Hechos 17, 6. Dice: pero no hallándolo, trajeron a Jarsón y algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando: estos, léalo conmigo, hermano, estos, ¿qué? Que trastornaron o trastornan al mundo entero. Esas palabras son claves para el cristianismo. ¿En qué sentido? Fíjate, dice Lucas, y lo deja escrito, inspirado por Dios: estos. ¿Quiénes son estos? Los cristianos. Estos que trastornan el mundo entero. Estas palabras, mis hermanos, son muy parecidas a las palabras de Hebreos capítulo 11, verso 38. No lo busque, solo apúntelo. ¿Qué dice en Hebreos 11, 38? Bueno, dice: de los cuales el mundo no era digno. Ahora, estas palabras fueron el veredicto del Espíritu Santo. Recordemos que Lucas es el que escribe, pero es inspirado por el Espíritu de Dios. Ahora ponga atención en esto que estoy enseñando para entender lo que vamos a dar hoy. Entonces, este veredicto, estas dos palabras, ¿cuáles? De los cuales el mundo no era digno, y estos que trastornaban al mundo entero. Estas palabras, repito, es el veredicto del Espíritu Santo acerca de qué? De los santos, es decir, de los apartados. ¿Cuántos apartados hay aquí de Cristo? ¿Sabes qué es un apartado para Cristo? Es como una mamá que tiene un cuchillito, va a cortar zanahoria, va a cortar calabaza, jitomate, pero fíjate lo que haces: vas a cortar, ¿verdad? Vas a partir, pero hay dos puntas que no sirven. ¿Cuáles son? Es el inicio de la zanahoria. ¿Qué tiene? Normalmente, ¿qué le quitan? A la calabaza. ¿Qué más? Al jitomate. Es decir, que apartas, ¿qué? Lo que no sirve. Amén. Entonces tú y yo fuimos apartados, ha sido cortado de un estilo de vida que no le sirve a Dios. Y hablo de la vida de pecado. Hablo de algunas características que se le dan en la naturaleza del hombre, como por ejemplo la rebeldía, el adulterio, la fornicación, pleitos, celos, iras, contiendas, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, orgías. Hemos sido cortados. Estos son los santos de Dios, hermano. Esos son los hombres que han aparecido bajo las persecuciones desde que Caín, mis hermanos, dio muerte a Abel. Desde aquel entonces, hermano, el diablo, aquel que es homicida desde el principio, así lo dice la Biblia, ha perseguido a través de los suyos, ¿a quiénes? A los hijos de Dios. Así es que Hebreos como Hechos son un testimonio histórico de las persecuciones contra el cristianismo, hermano, lanzados por el poder de Roma, ese Roma imperial, ese Roma papal y el Roma que es completamente pagano. Ahora, hermanos,
Pregunto, hoy, ¿cuáles son las persecuciones que vienen contra tu vida? Bueno, déjame decirte algunas de ellas. Número 1, en la Biblia es conocido, identificado como paganismo. ¿Qué tiene el paganismo? Bueno, mira, el paganismo está cada día más fuerte con su sistema de pensamiento. Aparte de lo que está generando la inteligencia artificial, aparte de lo que tienen las redes sociales, ¿sí sabes el peligro de las redes sociales cuando no son bien usadas? ¿Qué más? Falsas religiones, anarquía, liberalismo, vicios, libertinaje, amor libre. ¿Cuál es el amor libre? No hay que casarnos. ¿Sabes por qué? Porque si no nos entendemos, cada quien por su lado. ¿Qué más? Esto ha llevado a, ¿sabes qué? Hay que pensar en bebés, mejor hay que adoptar animalitos. Ya no quieren bebés, ya no quieren hijos. Este es el sistema de pensamiento. ¿Qué más? Libertad abortiva. ¿Qué más? Humanismo, socialismo, arcoíris, ustedes me entienden, psicología, etcétera. Hermano, eso es el enemigo irreconciliable con el cristianismo bíblico. Porque ciertamente hoy no tenemos a Roma persiguiendo a los cristianos. Bueno, aquí en México. No tenemos la Inquisición que hace varios años perseguían a todos aquellos que no se sometían a su religión. Pero hermano, nosotros, los hijos de Dios, necesitamos comprender y poner atención que los días del Señor están cada día más cercanos. Cristo viene por su iglesia. Y Cristo viene por gente que ha sido marcada por la santidad. Hombres y mujeres que están comprometidos a esperar con paciencia, creciendo en la obra de Dios, para que cuando su Señor venga, sea llevado en las nubes. ¿Cuántos dicen amén? La tarea de estos enemigos que acabo de mencionar, mis hermanos, es destruir el testimonio de Cristo en la vida de los creyentes. De manera que es preocupante ver, mis hermanos, que nuestro cristianismo abandone sus tareas espirituales. De manera que tú y yo debemos estudiar la palabra de Dios y obedecer los preceptos del Señor, porque esto quiere decir que somos buenos maestros de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú aprendes, tú enseñas a los tuyos. Esta es una ordenanza del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El paganismo, hermano, no puede filtrarse en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque ya somos apartados para Cristo. ¿Quién? Tú, varón, tú, varona, y tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos presentaron a sus hijos delante de Dios? Y el Señor dijo, enséñale a que me tema, que me conozca. Entonces el paganismo, hermano, está tratando de afectar a muchas familias, destruyendo su amor matrimonial, destruyendo su amor espiritual. ¿Cómo? Con mediocridad, con estancamiento. Así es que, mi hermano, eso no será superado a menos que aprendamos a tener más en cuenta a Dios en estos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? A ver, vamos a interactuar. Cuando le haga así, aprieto este botón y la iglesia va a decir. La falta de sabiduría, mis hermanos, es la que ha hecho un mal entre el pueblo de Dios. Pero es aquí en el libro de Hechos donde Dios nos exhorta, nos anima, claro, en toda la palabra de Dios, pero hoy estamos estudiando Hechos. Nos exhorta, nos anima ¿a qué? A buscar la nobleza de corazón. ¿Por qué? Porque ser noble de corazón es de grande estima ante los ojos de Dios.
Usa los dos lados. Gracias a Dios. A ver, pastor, vaya conmigo a Primera de Pedro, por favor, y vamos a ver esto que estoy diciendo. Incluso Pedro nos dirá algunas virtudes de ese corazón noble que es de grande estima delante de Dios. Y déjame tomar el texto porque de aquí arrancamos. Primera de Pedro, capítulo 3, verso, a partir del verso 5. Cuando lo tenga, dígame. Dice la palabra del Señor así. Verso, vamos a leerlo desde el verso 2. Considerando vuestra conducta, diga conmigo, consideraré mi conducta, porque tu conducta es el resultado de tu fe en el Señor. Amén. Bueno, ¿dónde me quedé? ¿Qué más? Casta y respetuosa. Verso 3. Vuestro atavío no sea el de externos, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino, verso 4, lea conmigo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, noble y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, un corazón noble es de gran estima delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque ciertamente, hermano, la iglesia del siglo I nos enseña Lucas cómo fue todo su transcurrir en la vida, en su tiempo, en su cultura, y tanto en su tiempo, en su cultura, no era nada fácil. Diga conmigo, la vida cristiana no es fácil. Pero si guardo la palabra de Dios, la amo, será fácil. Primera de Juan capítulo 5 verso 3, así lo dice. La vida cristiana no es fácil, pero si guardamos sus mandamientos, amamos a Dios, será más fácil. Amén, hermanos. Así es que, mis queridos hermanos, dice Lucas en Hechos 17:6, estos que trastornan el mundo, la palabra trastornar viene del griego anastao, que significa hacer que una persona sufra un cambio o una alteración dentro de un transcurso normal de su vida. Bueno, aquí tiene dos puntos. El primero es que cada cristiano que hemos visto que se ha transformado, se ha transfigurado en el sentido de una nueva vida en Cristo. Vimos a Cornelio, vimos a hombres paralíticos. ¿Qué más, hermano? Hemos visto mujeres que recibieron la palabra de Dios y fueron ¿qué? Fueron transformados. Todos estos hombres, hermanos, tuvieron un nuevo nacimiento, es decir, sufrieron un cambio de vida. Diga conmigo, metamorfosis. La metamorfosis, hermano, tiene que ver con el nuevo nacimiento, una transformación. Científicamente está comprobado que una oruga, antes de ser una hermosa mariposa, ¿sabes qué tuvo que hacer? Una transformación. Ella se metió ¿a dónde? Al capullo, donde en ese capullo hay una metamorfosis, y científicamente está comprobado que sufre la oruga despojarse de ese viejo animal. Ay, se oyó fuerte. No, sí, no, pues sí. Nosotros teníamos un viejo animal. ¿Sí o no? Ese animal llamado el pecado. Por eso sin santidad nadie puede ver a Dios. ¿Cuántos reconocen que éramos malas personas? Y digo era porque ahora estamos en Cristo. Entonces, esa oruga, hermano, se despoja del viejo animal para ser una nueva criatura. ¿Cómo? Mariposa, una nueva mariposa.
una nueva persona. Esa es la palabra que utiliza Pablo, metamorfosis, en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva metamorfosis. Entonces estos cristianos son los que, hermano, los nacidos realmente de Dios trastornan el mundo. Son aquellos cristianos que en realidad han sufrido un cambio, una alteración en su vida. Ya no eres la misma. Ya no somos los mismos. ¿Cuántos dicen amén? Ya no mentimos con facilidad. Ay, procuremos no mentir. Ya no procuras, ya no es que tan fácil mientes. Primero piensas, analizas, ya no murmuras, ya no maldices, ya no tan fácilmente guardas rencor. Sí, ¿verdad? Ya no guardas rencor, ya no estás amargado, ya no estás enojado. ¿Por qué? Porque sufriste una alteración en tu vida. Tú dices, yo antes hacía así, ahora ya no. Antes me enojaba por cualquier cosa, ahora ya no. Antes por cualquier cosa decía, ¿dónde estás, Dios? Ahora entiendo que Él es soberano. Entonces, mis hermanos, estos que trastornan el mundo, te dije, son en dos posturas. Número uno, ¿qué hacen? Han sufrido un cambio, una alteración. Cornelio, Nicodemo, aún con su religión. La mujer samaritana, ¿cuántos recuerdan a la mujer samaritana? Ella tenía una vida desordenada. ¿Y qué pasó? Se alteró su vida para bien. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto de estos son los que trastornan el mundo es porque predican el evangelio. Esa gente que ha sufrido un cambio, una alteración en su vida, ahora llevan un transcurso normal cristiano en la vida. Tú y yo debemos de llevar una vida normal en Cristo Jesús. ¿Qué quiero decir? Sana. Porque estos hombres en la Biblia, mis hermanos, que ya se nos adelantaron, ellos llevaron una vida sana y trastornaron el mundo. Ahora, no es una palabra exagerada. Cuando el cristianismo, hermano, entró en Roma, trajo un impacto bien tremendo. En Hechos 11:26 encontramos donde dice, lo voy a leer en la Nueva Versión Viva, donde permanecieron juntos un año entero en la iglesia. ¿Cuántos tiempo? ¿En dónde? ¿Ya ve? Pero mire, ¿qué hacían en la iglesia? Dedicados a enseñar a mucha gente. Estamos hablando que esa era la responsabilidad de los apóstoles. A enseñar, dedicación, a enseñar a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron cristianos a los discípulos. ¿Sabe por qué le llamaron cristianos? Era despectiva la forma. Antes eran los del camino, pero era despectivo. Pero ¿cuál era el asunto? Porque lo relacionaban con Jesús. Estos cristianos son los que trastornan el mundo. Estos que predican el evangelio son los que trastornan el mundo. Lo que quiere decir, hermano, que el cristianismo trae un cambio social. ¿Cuántos dicen amén? Y no estoy haciendo propaganda política aquí. Ahí ha habido algunos, ¿no? Que hasta incluso, yo no sé si recuerdas, surgió un partido político cristiano. ¿Cómo se llamaba? Social. Pero, amados, yo voy a ser presidente. Sí, imagínense. ¿Para qué? Para cambiar. Para cambiar el mundo, amados. No, yo me tengo que dedicar a Cristo. Para nosotros los pastores no hay esos puntos políticos. Quizá algún hermano pueda, no, yo quiero ser regidor. Está bien, no hay problema. Guarda sus mandamientos. Pero un pastor no fue llamado para ser político, sino para dirigir al pueblo de Dios. Ok. Entonces, mis hermanos, ¿por qué el cristianismo trajo un cambio social? Porque tiene que ver con un cambio de vida sano.
Un cambio de corazón sano, lo que quiere decir que el cristianismo produce un cambio de conducta. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, el cristianismo produce un cambio de vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando dices que eres cristiano, estás diciendo, tengo comunión con el Hijo de Dios. Muchos dicen que son cristianos. Hablo normalmente en la farándula del día de hoy, pero se tiene que ver en dónde, en tu conducta. ¿Por qué? Porque tu conducta es un producto de tu relación con Dios. Lo que implica que ser cristiano, mis hermanos, implica una relación con nuestro amado Dios. ¿Y sabes por qué? Porque ya no hay velos, ya no hay intermediarios. Ahora tú puedes entrar hasta la misma presencia de Dios. Entonces tenemos la responsabilidad de ser un impacto, hermano, a la gente que necesita de Jesús. Repito, hermano, la gente necesita a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y la gente, hermano, necesita un cambio de vida. Para eso se necesitan cristianos con un impacto de vida. Que la gente diga, bueno, es cierto, él es profesionista, es maestro, juega fútbol, béisbol, no sé, es ingeniero, tiene empresa, tiene negocio, tiene esto, pero hay algo, aunque tenga lo que tenga lo que tenga, él sabe que tiene una relación con Dios. ¿Por qué? Por su forma de vida. Esos eran los hombres del siglo I, mis hermanos. Así es que tú y yo no debemos bajar la guardia. Dígale al que está a su lado, mi hermano, no bajes tu guardia. Hoy Dios, hermano, nos reta a tener estos tiempos nuevos de nobleza espiritual, así como la iglesia primitiva. Dios quiere hijos maduros, amadores de su gracia, que invocan su nombre, que claman su nombre. ¿Para qué? Para ser llenos cada día como firmes y constantes en la obra de Dios. Así es que tú, tu esposa y tus hijos, mis hermanos, deben de estar listos para reconocer y admitir que necesitamos la ayuda de Dios todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Así es que si ya te cansaste de caminar, ya te cansaste de correr, entonces ahora vuela, toma el vuelo como el águila. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas mamás, a veces se cansan y dicen, Señor, ya no puedo? Ya no puedo con mi hombre, ya no puedo con mis hijos, ya me cansé de caminar, ya me cansé de correr, pero entiendo algo, que tú me darás nuevas fuerzas como el águila. ¿Cuántas dicen amén, mujeres? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Pero también los hombres nos cansamos, ¿sí o no, varones? Pues imagínate, tienes que ir a trabajar. En el trabajo tienes que encontrarte con muchas tentaciones. Mentir, robar, fallarle a tu amada, fallarle a tus hijos. Pero tú dices, Señor, a veces siento que ya no puedo caminar, ya no puedo correr, pero levántame el vuelo como el águila. ¿Sabes para qué? Para no pecar contra Dios, para no pecar contra tu esposa y para no pecar contra tus generaciones. Así es que, mis hermanos, vamos a ver 3 características de la iglesia de Berea para ser nobles de corazón. Porque eso es lo que necesita ver este mundo, hermano. Gente que ama realmente de corazón, no de labios para afuera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Recuerdas al Dios diciéndole a su pueblo, este pueblo me ama como de labios para afuera? ¿Por qué? Porque yo no habito en su corazón. ¿Y cómo yo sé que Dios habita en mi corazón? Por tu obediencia. Porque se nota. Hechos 7:10. Aquella misma noche los hermanos mandaron para Berea a Pablo y a Silas. En Berea, como de costumbre, se fueron a qué, hermano? A predicar el evangelio. Esa es la función principal de aquellos que tenemos la gran comisión en cuenta.
no dejes de predicar a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque pastores de casa de oración que el Señor usa a veces nos motivan y nos mueven en algunas revelaciones que Dios les da a ellos bajo la palabra de Dios, que son buenas, que podemos copiar porque es bueno. Algo que podamos imitar de una casa de oración que edifica es bueno. Y en Casa de Oración Ciudad de México, nuestro pastor Dani, él tomó el día, no sé si lo han visto, de la familia, una familia convertida. Habla de evangelismo. Dígale al que está a su lado, ¿cuántas familias han sido convertidas porque les predicaste el evangelio? Ahí no aprieto amén porque estaría manipulando. Si no hubo amenes, eso es preocupante, porque va a haber un día de la familia aquí. Así es que prepárense, hermanos. Amén. Sigamos. Verso 11. Los bereanos eran mucho más nobles que los tesalonicenses y escucharon gustosos el mensaje. Estoy leyendo en otra versión. Y todos los días se examinaban las escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas decían era cierto. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres y griegas de distinción y no pocos hombres. Ok. A Dios, hermano, le agrada tener hijos, le complace tener hijos en el siglo XXI que sean nobles de corazón. Lo que llama la atención a Lucas, de estos judíos, porque él los escribe y resalta, hermano, y apunta y dice que estos cristianos eran como, bueno, esta gente berea eran ¿qué? Nobles. Esta es la primera actitud que debe haber en la vida de los cristianos, hermanos. La actitud de nobleza. Todos los que están escribiendo, ¿cuál es la primera característica de un corazón noble? Esa, número 1, ser noble. Es lo que caracterizaba, hermano, a los judíos de Berea, que dice que estos eran más nobles. Habían en Tesalónica gente noble, pero hay gente más noble. Vamos a entenderlo así. ¿Sabes que hay gente que cree en Dios, pero no le cree? Muchos dicen, yo creo en Dios, pero mira su estilo de vida. Ahora, hay gente que más cree en Dios. ¿Cómo? Porque le creen a Dios. ¿Qué implica esto? Que guarda sus mandamientos, que lo vives. La pregunta es la siguiente: ¿eres un cristiano común o eres un más que cristiano? Ok, vamos a seguir viendo, porque la palabra de Dios nos va a enseñar qué es lo que es de gran estima a Dios. Amén. Ahora, la palabra nobles, mis hermanos, como lo enseñábamos, es la palabra griega eugenes, que significa en el original tener un carácter manso, humilde y una mentalidad abierta. Ahora, todos los que somos nacidos de Dios, ya dijimos, tienen una nueva naturaleza. Ajá. Hubo un cambio en ti, mis hermanos. Entonces, una persona noble es aquella persona que tuvo drásticamente un cambio. ¿Cuál? Ahora se ve más en su carácter. ¿Cómo? Es más manso, es más humilde. Tiene una mentalidad abierta. Ahora, cuando hablo de ser de carácter manso, hermano, esto significa que es opuesto a la arrogancia. Tú debes de ser una persona opuesta a la arrogancia. Bueno, te voy a dar un ejemplo de arrogancia. Nabucodonosor. Yo he hecho esto. Yo hice esto. Yo. ¿Y cuál era su punto? Yo. ¿Qué hizo Dios con él? Lo quebrantó. ¿Para qué? Para que reconociera que el único yo soy es el Señor.
En la tierra no existen yo me llamo. En Honduras, no, no sé si en Honduras o en Paraguay, hay un programa que se llama Yo Soy. Y este programa interpreta a algunos cantantes seculares y que tienen muy parecida su voz a ese cantante. Hermano, mire, la única forma en que nosotros podemos decir yo soy es que digas yo soy de Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque tú imitas ¿a quién? A Jesús. Alguien dirá, ay, ¿para qué tomo un ejemplo del mundo? Bueno, precisamente para que entendamos todos que la palabra manso es algo que sobresale en el carácter de los hijos de Dios. Hermano, la mansedumbre debe de ser algo que sobrepasa nuestro entendimiento. La palabra manso tiene que ver con alguien que es lo opuesto número uno a la arrogancia. Manso, hermano, es alguien que refleja en su persona una actitud de benignidad. ¿En qué? En todo lo que haces. Ahora, quiero que aprendamos todos vamos a aprender para que veas la postura que la Biblia nos enseña, que tú y yo debemos trabajar en Cristo, procurar en Cristo, porque el Señor quiere corazones mansos, porque es de gran estima, cristianos mansos. Porque la mansedumbre va a ser una luz importante en donde quiera que tú te muevas, en tu trabajo, en tu casa, etcétera. Entonces la mansedumbre refleja a una persona que tiene una actitud de benignidad en todo lo que hace. Es incapaz de ofender. Está libre de malicia y de venganza. Pablo lo dijo así en Romanos 12:17, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Entonces, mis hermanos, yo te pregunto, ¿cómo te estás viendo con la nobleza? ¿Cuántos de aquí son nobles? No me digan. Tú compáralo. ¿Regresas mal por mal? ¿Ofendes a la gente? ¿Eres malicioso? ¿Te vengas? Me la hizo, me la paga. Voy a ponerte un ejemplo. Los que tenemos carros y normalmente los varones, se te cierra uno y dices, aleluya. Excalibur, échale ganas. Y ¡fua! Hermanos, ¿cuántos son tentados en eso? Yo he sido tentado, hermano. Y a veces digo en el nombre de Jesús. Ay, sí. La carne quiere ganarte. Y a veces me dan ganas. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué? Este es uno en México, este es en todos lados. ¿Por qué cuando alguien te rebasa, tú quieres, por naturaleza, qué hacen los otros? Y ahí va. Déjalo pasar. Las mujeres que están en las escuelas. Cuando alguien está hablando, alguien ofende a tu hijo, lastima a tu hijo, ¿cómo reaccionas? No, hombre, conmigo lo que quieras, pero con mi hijo no. Te espero en la salida. Y ya hay padres que dicen, no, ya estuvo bien que agarren de bajada a mi hijo. Órale, vente al kickboxing. Box. Y de repente, karate, sí es cierto, ¿no? Y de repente surge la pregunta de alguien, le dice, oye, ¿por qué los metiste a box? A kickboxing. No, pues Dios dice que seamos mansos, pero no. Y dices, ¿dónde dice eso? Entonces lo que estás haciendo es que estás produciendo en ellos la obra carnal y no la obra espiritual. Lo más grave es que no enseñemos ni una ni otra. Puede haber posturas paternales o maternas que digan, no pasa nada, déjalos, hijo. Eso no habla la Biblia tampoco.
No es que no pasa nada, tú eres cristiano, échale ganas. No, tienes que instruir. Que la mansedumbre solo hace esto. Y la mansedumbre tiene que ver con una vida en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, es manso, ¿por qué? Porque está controlado por el Espíritu Santo. Romanos 8:2 en la traducción lenguaje actual dice así: ahora, por estar unidos a Él, es decir, a Cristo, el Espíritu Santo nos controla. Las esposas que están en Cristo ahora, ellas ya no viven por sus propias cuentas, no reaccionan por sus emociones. Ellas ahora ya son sabias porque confían en Dios. Ahora no primero reaccionan ofendiendo a su varón. Ellas primero le dicen, ellas primero son controladas y siempre analizan las cosas, al igual que un hombre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, número dos. Número uno, tenían carácter, pero tenían algo. Número dos, tenían una mentalidad abierta. Ahora, cuando yo digo ser de mente abierta, hermano, no refiero a ser receptivo a nuevas religiones o filosofías humanas. Refiero, bueno, déjame darte un ejemplo. Hay papás, me ha tocado en lo secular, que le dicen a sus hijos: mira, hijo, yo no te voy a obligar a que tú seas de esta religión. Tú decides cuál. Puedes ir con los mormones, puedes ir con los testigos, puedes ir con los musulmanes, puedes ir con los judíos. Tú sé de mente abierta y lo que más te convenza, eso. Hermano, eso es una mentalidad abierta errónea. Porque no se trata de que tus hijos decidan, los estás enviando a un mundo, ¿sabes cómo? Sin salida. Las religiones no dan la salida a la vida eterna. El único camino a la vida eterna se llama Jesús. De manera que nosotros no somos de esa mentalidad de que le dices a tus hijos: tú decide, aunque ellos deciden, ciertamente. ¿O no? Claro que sí. Aquí el asunto es que seamos sabios. ¿Para qué? Para que sepamos cuándo ellos tienen que madurar y cuándo ellos son un niño. Ten cuidado cuando los quieres hacer madurar y les dices así. Me dijo, es decir, lo quieres tratar como maduros y a veces los quieres tratar como niños. ¿Cómo, pastor? Ah, bueno. ¿Quieren ir a la iglesia? Ay, pues no, no. Ahí los quieres tratar como maduros. Que ellos decidan, pastor. No es que uno los pueda obligar. Que ellos decidan. Y a veces los quieres tratar como niños. ¿Cuándo? Órale, levántese, váyase a la escuela, a la universidad. Órale, no, yo no quiero flojos. ¿Sí o no, papás? Aunque no me digan, no. No van a decir, sí, amén. Los quieres tratar maduros, incluso hasta los chiquillos ya les dicen: ¿quieren ir a la iglesia? No, ay, qué bueno, yo tampoco, órale. Y como no quiere ir papá, pues tampoco quiere ir. Entonces los quieres tratar como maduros, quieren ir a la iglesia. Y tú eres un maduro. Y te quieres tratar como maduro. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Pero a veces eso es tratarlos como, perdón, como maduros, que si ellos quieren decidir ir a la iglesia, congregarse, aprender de Dios, pero los queremos tratar como ¿qué? Como niños. ¿Cuándo? Órale, a la prepa, a la universidad. Aquí yo no quiero flojos. No, mis hermanos. Mira, si queremos ser corazones nobles delante de Dios, nuestros hijos tienen que obedecer a papá y a mamá mientras vivan bajo nuestro techo, bajo nuestra cobertura y bajo nuestra economía. Algunos hijos dicen: papá, yo la verdad me quiero jubilar. Espérame, déjame explicarte cómo es esto de que ellos se quieren jubilar. Me quiero independizar. Yo ya quiero ser quiero ser independiente. Bueno, ¿sabías que en Estados Unidos los padres, cuando cumplen su responsabilidad de qué? Primaria, secundaria, universidad, ya acabé contigo, hijo, te doy 3 meses, 4 meses para que busques un departamento, tengas tu trabajo, ya terminaste universidad, ya te apoyé, adelante, Dios te bendiga y ya eres independiente. ¿Por qué?
Porque dice el hijo, ay, mamá, es que me quieres controlar. Todo quieres que yo esto. Ay, papá, yo quiero hacer con mi vida. Yo no creo en lo que tú quieres, tú crees. Es tu vida. Bueno, ok, mi hijo, mira. Yo te voy a decir una cosa. Lo que yo te predico se llama Cristo y no es una religión. Es la verdadera salvación del mundo. Pero tú decides. ¿Ya decidiste? Sí. ¿Qué quieres? Ya me voy. Y sí, muchos hijos, muchas hijas, ¿qué hacen, hermanos? Ya toman su rumbo. Pero si somos padres, mis hermanos, que amamos a Dios, entonces nosotros los instruimos ¿en qué? En el camino de Dios. El asunto es que ¿tienes un corazón noble? Porque eso hacen los de corazón noble, los que tienen carácter, los que son mansos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, entonces una mente abierta es en relación a ser instruido y dirigido por Dios. Y de aquí viene la segunda característica. Verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, ¿cómo, hermano? Con solicitud. Ahora, ¿cuál es el principio aquí? Otra de las características, mis hermanos, dentro de la nobleza es que tú y yo seamos gente solícitos. ¿Cuántos dicen amén? Que seamos gente solícitos. ¿Qué significa tener un espíritu receptivo? Por ejemplo, vamos a ver a una mujer receptiva, que también implica a un hombre. Lucas 10:38. Dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, ¿quién? Jesús. Y una mujer llamada Marta, ¿cuántos recuerdan a Marta? Le recibió en su casa. Bienvenido, Jesús. Diga conmigo, qué hermoso es recibir a Jesús. Pero fíjese lo que va a venir. Una cosa es que le abras la puerta a Jesús y otra cosa es que lo invites a entrar a su corazón. Vamos a ver lo que implica, hermano, aceptar a Jesús en tu corazón. Mira lo que dice. Verso 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hizo? Oía su palabra. Eso es la segunda característica de un corazón noble. ¿Qué es, hermano? Tiene un espíritu receptivo. Ahora, hermanos, los padres que son receptivos a la palabra de Dios tienen la responsabilidad de ser y de llevar a sus hijos a ser ¿qué? Receptivos a la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo los tratas? ¿Como adultos? ¿Como maduros o como niños? Mira, ¿quieres hoy que te enseñe? No, lo estás tratando como maduro. Órale, vete a ver la tele. Lo tratas como niño. O le das tu celular. ¿Qué hacen los papás? Bueno, no todos. Pero hay papás que cuando ya no aguantan al niño, ten, mi hijo, le dan el celular para que ahí se entretenga, ¿sí o no? Bueno, no digan no. Hoy día pasa eso. ¿Cómo estamos caminando, mis hermanos? De manera madura, nuestros hijos, es decir, que ellos decidan, hermanos, no, nosotros estamos puestos por Dios para instruir a nuestros hijos porque ellos tienen que honrar a Dios, a menos, te repito, que ellos tomen sus decisiones y a lo mejor ellos se van. Amén. Pero mientras vivan en tu casa, ¿a quién crees que tienen que honrar? ¿Qué pasó, papás? ¿Ya ven? ¿A quién tienen que honrar los hijos? A los padres. Verso 40. Pero Marta, vamos a ver, hermano, la diferencia entonces de alguien ser receptivo, alguien que tiene un corazón noble. Y verso 40. María, ¿qué hacía? Oía la palabra de Dios. Verso 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, léalo fuerte conmigo, hermano. ¿Qué dijo? Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana
O sea, Señor, exhorta a mi hermana. Anda ahí, sentadota, en lugar de que se ponga a hacer algo. ¿Sí le dijo así Marta o no? Dice, verso 41, respondió Jesús. ¿Y qué le dijo, hermano? Marta, Marta, afanada. Pero quiero que notes algo. Jesús la está confrontando, ¿cierto o no? La está ayudando a ver que ella no tiene un corazón receptivo. Afanada y turbada. Estás con muchas cosas. Estás con muchas cosas. Amados, ¿sí sabe que hay muchos creyentes que tienen estrés? Vas al doctor y te dicen, mire, usted no tiene una enfermedad. No, sí. Yo digo que sí, doctor. No. Sí, doctor. Claro que me siento mal. Mire, me voy acá. A veces las mujeres y los hombres se inventan enfermedades que no tienen. ¿Saben por qué? Porque dice el doctor, mire, déjeme explicarle, sí tiene una enfermedad. ¿Cuál? Usted está demasiado estresada. Número 2, hay mujeres o hombres que caen en ansiedad. Hay mujeres o hombres que caen en tristezas, en angustias, en desesperación. Y una de las cosas más graves, ¿sabe cuál es? La depresión. ¿Por qué, hermano? Porque el afán turba el alma de la gente. Es decir, trabajar no es el problema. Buscar vivir bien no es el problema. El problema es que te afanes. ¿Qué quiere decir? Que te preocupes. ¿De qué? ¿De qué va a pasar el lunes y hoy estás aquí en domingo? Ahorita estás aquí escuchando la palabra del Señor, pero ya estás, híjole, mañana ¿qué voy a hacer? Ay, que ya acabe el pastor porque ya tengo que ir a arreglar mis cosas para mañana. Ya estás pensando, mi negocio. Ay, se me olvidó comprar esto. Ay, el pastor, sí, ahorita que me espere. Te involucras en muchas cosas. El asunto, hermano, es cuando te quieres involucrar más en las cosas naturales, menospreciando las cosas espirituales. Ahora, ¿quieres involucrarte en algunas cosas? Bueno, nada más no caigas en el error de qué, de ser afanado, porque te va a llevar a la turbación. Verso 42. Pero solo una cosa es necesaria. ¿Cuántos hermanos? Pero solo una cosa es necesaria. Es decir, aprendamos esto. Qué importante es para ti, hermano, que ¿sabes distinguir entre lo importante y lo vital? ¿Sabes distinguir entre lo importante y lo vital? ¿Sabes qué es lo importante? Claro, tener comida, tener techo, ¿qué más? Y vestido, ¿sí o no? Eso es importante, ¿sí o no? Pero también hay que añadirle, salir con tu familia, ir de viaje, que ellos disfruten de ropa, zapatos. Eso es importante, amados. La vida del hombre es importante. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús dijo en Mateo capítulo 6 que debemos aprender a ver a las aves. Salomón dijo en Proverbios, aprende de la hormiga. ¿A qué? Ellas tienen su trabajo, pero viven sin afán. Aprendamos de los animales. Es decir, que ellos confían en quién, en su creador. Las aves no tienen de qué preocuparse porque su creador las alimenta. Esa es la simbología en la cual tú y yo debemos caminar, trabajar. Mira, trabaja en tu negocio, en tu empresa. No, Casa de Oración no está peleado con que tú tengas economía, hermano. Y cuando hablamos de la prosperidad, hablamos de aquellos hombres que intentan estafar y sacarle el dinero al pueblo de Dios con muchas cosas
para verse beneficiado ellos. El asunto es que el dinero no es el problema, sino el amor al dinero, porque dejarás de amar al Señor y te enamorarás de la economía preocupándote de la vida. Y Jesús dijo, una cosa es importante, todo en la tierra es importante, pero hay algo vital, que tu alma. Eso es más importante. Tu alma. Tu universidad es importante. Tu carrera es importante. La pregunta es, ¿y cuando llegues al final de tu vida, a dónde vas a ir? ¿Sabes a dónde vas a ir? Eso es lo importante. Pues yo creo en Dios, pero eso no es todo. Ahora necesitamos creerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese cristiano, mis hermanos, que es dócil a la palabra de Dios, ese hombre que quiere ser agradecido a Dios, recibe la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La única manera, hermano, de no caer en la complicación de la vida, ¿sabes cuál es la complicación de la vida? El afán. Porque el afán te lleva al estrés, a la desesperación, a la ansiedad, al desánimo espiritual. Entonces, ¿qué hacemos para salir de este asunto del afán? Bueno, tener una actitud de adoración a Dios. ¿Cómo? Escucha su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Con mente abierta, corazón dispuesto a qué? A las palabras de Jesús, porque esta fue la actitud de María. Número 3, vamos a ver la tercera característica, verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ahora viene algo importante. Es cierto que recibes la palabra de Dios, te vas a alimentar de la palabra de Dios, pero algo importante. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. En primer lugar, el manual de la vida cristiana, ¿sabe cuál es? Las escrituras. Número 1. El fundamento de la fe cristiana, ¿sabe cuál es? Las escrituras. Ese debe de ser tu fundamento de fe. Hermano, ¿por qué crees en Jesús? Por la palabra de Dios. ¿Quieres tener un matrimonio fuerte, sólido, que espera pacientemente la venida del Señor? Tu fundamento es la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay hermanos, hay gente que aunque pasa por diversas experiencias, nunca entra, hermano, en una firme edificación con la verdad. Y este es un grave error. Este es un punto de vital importancia para gozar de salud interior. Diga conmigo, paz interior. No eres Kung Fu Panda, hermano. La paz interior no se trata de en sí mismo. Eso es lo que enseña el hinduismo, las doctrinas orientales. Hermanos, si tú comparas el hinduismo y alguien que estudiara alguna de las religiones, ten cuidado, hay muchas cosas que se asemejan al cristianismo, hablando de conducta, hablando de persona, hablando de carácter, ser paciente, controla tu boca. Hermano, el hinduismo intenta confundir el asunto como que pareciera que entonces los maestros, el Saiyajin, ¿verdad? Y al ratito, ¿cómo está, hermano Saiyajin? Porque ellos dicen, es que el asunto del hinduismo es que está relacionado en sí mismo. La religión judía ¿saben qué está? En sí misma. El Corán está en sí mismo, buscan sus obras. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y todas las religiones del mundo. ¿Por qué? Porque no está relacionado en el hombre, sino en la permanencia en Jesucristo. Juan capítulo 15, ya casi termino. Por ahí escuché, amén. Dice Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva en mí, que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra, que ¿qué, hermano? Que yo os he hablado. Pero mira, aquí viene el principio. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar mucho fruto por sí mismo. Permaneced en mí. Ahora, vamos a entender estas palabras mejor. Vaya conmigo a Juan capítulo 8.
Y dice Jesús, 8, verso 31. Dijo Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en él. Recordemos que Pablo predica en Berea, en Tesalónica, pero él entraba ¿a dónde? A las sinagogas, donde habían judíos. Y estas son las mismas palabras que tanto Jesús como Pablo están predicando a esta gente y les dice, verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieren, pero ¿qué significa? Aquí lo dice, en mi palabra. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Todo lo que te he estado enseñando, hablando de lo que es nobleza, un corazón manso, que estás perseverando en Dios como un padre maduro para llevar y relacionar a tus hijos al mismo espíritu que tú tienes de adorar a Dios. Que no los tratas maduros para que ellos decidan en su relación de su vida y qué van a hacer y crecer. Hermanos, solo en dos cosas no podemos intervenir con ellos. ¿Sabes en cuál? En su carrera y con quién se casa. ¿Sí lo sabías? Eso es, ellos deciden qué carrera quieren y con quién se casa. Pero en todo lo demás, tú debes de involucrarte. ¿Sabes por qué? Porque le demuestras que lo amas. Ellos se sienten respaldados por ti, porque los procuras, los cuidas. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Jesús, si verdaderamente, si vosotros permaneciereis ¿en qué? En mis palabras. ¿Qué dice, hermano? Seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué te hace llevar una vida libre? ¿De qué? De ansiedad, de estrés, de rencor, de tristeza, de amargura. ¿Qué? Permanecer en la palabra de Dios. Tú lo escudriñas. ¿Cuántos quieren alcanzar una vida espiritual robusta, plena? Bueno, tienes que tomarte de la palabra de Dios. ¿Cómo? Aférrate a ella. Aférrate a ella, hermano. Mis hijas, cada vez que podemos, no lo digo por otra cosa, lo puedo decir como aprendizaje, pero yo no te quiero decir que, ay, los pastores, entonces tomo su ejemplo para yo vivir. No, yo hablo de lo que yo vivo, pero lo que estoy viviendo en estos tiempos es algo hermoso, pero a la vez me desafía, porque mis dos hijas me vienen, Abby, le preguntan en la preparatoria acerca del cristianismo y Abby se está encargando de enseñarles lo que está aprendiendo para enseñarles, que mi hija se está preparando para ser maestra de escuela dominical y ahora ella entró a nivel profesional, ella quiere ser maestra. Dara, ella está estudiando pedagogía, pero me dice, papá, mira, estoy aprendiendo esto y de repente mis amigas me preguntan y entonces yo tengo que leer. Yo le di un libro a Abigail y a Dara de teología para que ellas aprendan, se refuercen por todo lo que viene. Entonces, mis hermanos, mis hijas tienen armas, arma a tus generaciones. Pero yo tengo que seguir teniendo mi vida en Dios. Mi esposa tiene que seguir teniendo su vida en Dios para que nuestras hijas sigan abrazando el evangelio. Entonces, cuando tu mente, mi hermano, no es edificada conforme a la verdad de Jesucristo, entonces resulta como una casa semidestruida, decía un predicador. ¿Algunos han visto una casa semidestruida? Es decir, sin puertas ni ventanas. ¿Qué va a pasar si en tu casa no hay puertas ni ventanas? ¿Sabes qué se van a meter? Murciélagos. ¿Qué más? Aves, arañas. Que entran y salen, eso es lo peor, entran y salen. Eso es lo que pasa con las filosofías de este mundo. Cuando tú dejas puertas abiertas y a veces entras a las redes sociales, quieres aceptar palabras que muchos predicadores hoy incluso están diciendo,
Esos que predican que somos malos. No somos malos. Pon más atención en ti. Cuídate tú. Eso enseñó Jesús. Hermano, eso no enseñó Jesús. Jesús dijo que el corazón del hombre es malo y perverso. Así lo dice Jeremías 17:9. Pero cuando viene Cristo y nace en nuestro corazón, ahora ¿qué cree que somos? Ese corazón debe de ser bueno. ¿Cuántos tienen corazones buenos? ¿Se dan cuenta lo importante de permanecer en Cristo para tener corazones nobles? ¿Cuántos dicen amén? Con una mente conforme a la verdad. ¿Qué es una mente conforme a la verdad? Que tú no eres cualquiera, tú no eres de mente abierta. Y le dices a tu hijo, mi hijo, el único camino es Jesús, no las religiones. ¿Qué quiere decir? Que no le entren murciélagos, que no le entren aves, mi hijo, porque esas aves entrarán, saldrán y le harán mucho daño. Ahora, muchas veces vas a poder ahuyentarlos, vas a sacar los murciélagos, las aves, las arañas, pero van a regresar. ¿Sabe que Satanás, dice Efesios capítulo 6, que él, vestidos de la armadura de Dios, ¿para qué? Para resistir las acechanzas del diablo. ¿Cómo? Con engaños. Mira, ¿cómo identificas un engaño? Bien fácil, hermano. Todo aquello que se lleva a centrarse en ti y todo para ti. Si un predicador se enfoca todo en ti y para ti, esa no es evangelio. Pero si todo te lleva a la persona de Cristo, al arrepentimiento y a cuidar tu santidad, eso es el evangelio. Ese es el evangelio. Así es que, mis hermanos, observa, porque tú puedes ayudar a cristianos que confían más en las técnicas psicológicas que en la verdad de Dios para ser sanados. Hoy estamos en día, hermano, que incluso dentro del cristianismo se está filtrando la psicología como la verdad para sanar los corazones. ¿Y sabes qué hacemos cuando tú consultas? Bueno, espérame, déjame equilibrar eso. Si te detectan un problema neurológico, sí tienes que ser tratado, ciertamente. Hay algunas enfermedades psicológicas que te tienen que atender. ¿Cuántos dicen amén? Para eso Dios dio la ciencia. Amén. Pero tú debes de aprender a tener discernimiento para reafirmar que el valor de la palabra de Dios, porque el valor de la palabra de Dios también implica que ella te puede sanar. Por eso nosotros creemos. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Amén. Yo creo que Dios es soberano, pero creo que Él te puede sanar, que Él nos puede dar libertad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces termino. Tú y yo debemos reafirmar el valor de la palabra. Eso es lo que eran estos cristianos bereanos, hermano. Ellos veían el valor de la palabra de Dios, que constituye, hermano, una vida completa y profunda. ¿Para qué? Para tu vida espiritual. ¿Sabe qué trabaja la psicología? Trabaja que te quiere remitir ¿a qué? Al pasado. Es que tú haces esto, tú vives esto, ¿por qué? Porque de pequeño te hicieron daño. Y es cierto que hay algunas cosas que agreden la vida del hombre. Pero muchas veces la psicología quiere llevarte a algo que se llama como la ¿qué? Una regresión. Entonces quieren resolver los asuntos de situaciones, hermano, que sabe qué dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12. Dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, termino. Deuteronomio capítulo 17, verso 19. Mira lo que dice Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, y lo tendrás consigo, ¿qué? Y leerá en él todos los días de su vida. Hermano, ¿cada cuándo tienes que leer la Biblia? No, nada más una vez, los domingos. ¿Sí dice así? Bueno, los lunes. Bueno, los martes. No,
todos los días. Pregunto, ¿lees la Biblia? Bueno, no. Ok. ¿Todos los días? Ahora, ¿para qué? ¿Para qué la lees? No, pastor, normalmente cuando sufro de ansiedad, sufro de, ¿cómo se llama la gente que no puede dormir rápido? Tengo insomnio. Mire, pastor, si hay poder, la empiezo a leer y es más, hay poder aquí con usted porque empiezo a predicar y me duermo. Ahí despiértalo, van a decir, no, pues despiértelo usted, pastor, usted lo durmió, dice. ¿Para qué necesitamos leer la Biblia? Aquí lo dice, para temer a Jehová su Dios, para guardar, es decir, obedecer todas las palabras de esta ley y estatutos, para ponerlas por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparten del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolonguen sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Quién? Tú y tus hijos. Entonces, esta característica, hermano, te lleva a dos posturas. En primer lugar, somos llamados a cuidar cómo estudiamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que extraigas enseñanzas sobre qué. Número uno, la centralidad de Dios, la centralidad de Cristo y de su Santo Espíritu. David decía en el Salmo 23, en lugares de verdades, pastos me harás descansar. Bueno, en pastos verdes me harás descansar. Pero en la traducción, en esta traducción es en lugares de verdes pastos me haces descansar. Entonces la enseñanza, hermano, tiene como objetivo confortarte. Mamás que están, es que pastor, sufro de, y le preguntas, ¿lees la Biblia? Pues no, pastor. Pero es que no me ayuda, pastor. ¿Se da cuenta la importancia de creer en la Biblia como una verdad absoluta? Porque la Biblia no la vas a leer en primer lugar solamente para que te saque del estrés, de tus problemas. No, la Biblia es para conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y seas guiado para tu crecimiento espiritual. Esdras 7:10, solo apúntalo. Ok, entonces, si tú escudriñas sanamente la palabra de Dios, ¿qué crees, mis hermanos? Dejarás de ser niño, ¿cómo? En tu forma de hablar, de pensar y de juzgar. Segunda a los Corintios, verso 11. Segunda a los Corintios, mira lo que dice. Verso 11 dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando alcancé madurez en la vida, dejé a un lado las cosas de niño. ¿Sí? Así dice, perdón, Primera de Corintios, ¿qué les dije? Segunda, ¿verdad? Perdón, era Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11. 13:11, perdón, gracias, mi hermano. 13:11. Y dice Pablo, otra vez vamos a leerlo. Ya con esto dice el Señor, cuando yo era niño, ¿qué pasaba, hermano? Hablaba como niño, pensaba como niño. ¿Y cuál es el resultado? Pues juzgabas como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Entonces, hermano, ¿por qué es importante que escudriñemos la palabra de Dios? Bueno, número uno, por tu forma de hablar. Tú vas a ser conocido por tu forma de hablar. Si eres niño o eres maduro. Tu madurez está en qué? En la forma en cómo hablamos.
Hablamos como niños, nos comportamos como niños. Lo que un creyente dice con sus labios, mi hermano, es la evidencia de lo que está en su corazón. Así dijo Jesús en Lucas 6:45. Entonces, tarde o temprano, hermano, tus dichos van a revelar lo que tú eres. Cuando un creyente está constantemente quejándose, fíjese, te quejas, murmuras, criticas, te exaltas a ti mismo o se habla con arrogancia, usas palabras obscenas, ofendes a tus semejantes. Hermano, ¿sabe qué pinta eso? Un niño espiritual. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es escudriñarla. ¿Qué es escudriñarla? Señor, dime, ¿qué quieres para mí? ¿Por qué me dices? ¿Por qué? Ayúdame, quiero entenderlo. Eso es escudriñarla. Número 2, se va a ver por tu, número 1, por tu forma de hablar. Número 2, por lo que pensamos. Pensamos como niño. Pablo dice, yo pensaba como niño. ¿Cuántos recuerdan al rey Salomón, hermano? Enseñaba que el hombre es como piensa en Proverbios 23:7. Lo que quiere decir que lo que domina los pensamientos, tus pensamientos, eso es lo que va a revelar tu carácter interno. Hermano, ¿qué domina más tus pensamientos? Mujeres, ¿qué domina más tus pensamientos? ¿En qué piensas? Varón, ¿en qué? ¿Qué piensas? Porque en lo que tú piensas, eso es lo que va a revelar tu carácter interno. Cuando los pensamientos, hermanos, te gobiernan, pero escúchame, pensamientos en, bueno, pues sí lo dijo Dios, pero yo digo esto. ¿Saben qué está revelando? Que egoísmo. Cuando el Señor te dice, oye, está bien que trabajes, pero no te afanes. No busques lo material. No busques lo pasajero. Entonces, mis hermanos, ¿qué está pasando más por tu mente? ¿Lo material, lo pasajero, diversión, lo malo, lo injusto, lo inmundo? ¿En qué piensas? Porque en lo que piensas es lo que revela que tú eres. Número 3, lo que juzgamos. Dice Pablo, yo juzgaba como niño. Ahora, juzgar como niño, hermano, es conducir nuestra vida con las características propias de un infante. ¿Cuántos recuerdan esa etapa? ¿Verdad? Los seres humanos cuando éramos niños, ¿qué hacemos, hermano? Si algo hacemos es llorar por cualquier razón, ¿sí o no? ¿Por qué lloraban tus pequeños? Y si no les dabas lo que querían, ¿qué pasaba? O bueno, número 1, su primera característica es que lloran por todo. Mujeres, varones, ¿lloran por todo? Mujer, ¿lloras por todo? Es que pastor, o sea, no me trajo una rosa. Pastor, no se acordó de mi cumpleaños. No se acordó de eh, la bodas de qué? Bodas de plata, aniversario. Varones, bueno, yo creo que mi pregunta es esta. ¿Ustedes lloran? No, pastor, yo soy macho. Pues por ahí dijo el profeta Chavo, dijo, hasta los machos lloran. Bueno, la pregunta es, ¿lloras por cualquier cosa? Número 2, otra característica de niños, son independientes de otros. Pregunto, ¿tú eres independiente? ¿Qué otro? Quieren siempre jugar. Hermanos, ¿quieres siempre jugar? Es decir, siempre quieres salir de viaje, quieres ir al parque, siempre quieres ir a todos lados. ¿Qué más? Se sienten en el centro de todo, los niños. ¿Qué más? No les gusta compartir lo que tienen. Ahora, toma en cuenta estas cualidades como referencia. ¿Por qué? Porque se puede considerar, a un niño espiritual a quien siempre se está quejando, depende de otras personas para su vida espiritual, prefieren el entretenimiento
y no el compromiso, no asumen responsabilidades por sus actos, siempre están demandando atención y no procuran dar sus vidas para el bien de otros. Sin embargo, aunque estas son evidencias de un cristiano inmaduro, hermano, podemos tomar estas verdades, estas tres verdades que acabo de mencionar, y hacerlas partes de nosotros día a día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para que nos ayuden a crecer. ¿Cómo? Empieza a hablar con vida, con bendición, palabras que edifiquen. ¿A quién? A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, donde quiera que están. ¿Sabes por qué? Porque esa es una manera de ir dejando lo que es de niños, como lo hizo el apóstol Pablo. Póngase de pie, hermano. Así es que debemos, hermano, dominar nuestros pensamientos. ¿Cómo? Crecer en la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. Y quiero terminar con lo siguiente. Bájale nada más, por favor, hijo. Y que no esté afuera en la transmisión. Gracias. Fíjense en Hechos 17. Cuando un cristiano está escudriñando, hermano, la Biblia, mira, es cierto que tú escudriñas, la lees para saber que si el predicador lo que estoy diciendo es verdad. Pero mira, hermano, si tú no la tomas de esta manera, no vas a crecer. ¿Cuál es el propósito de escudriñar como estos bereanos? Que sus vidas honraban a Dios, porque tenían corazones que es de gran estima de Dios. Y la madurez, hermano, es una gran estima delante de Dios, la madurez cristiana. Entonces tú y yo debemos ir cultivando día a día a través de las prácticas espirituales, mis hermanos, a través de tus experiencias, porque entiendes que crecer demanda esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Demanda esfuerzo. Y dos, conlleva responsabilidades. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Te vas a esforzar? ¿Asumir responsabilidades? Bueno, ¿sabes por qué? Porque también la palabra de Dios concede beneficios y privilegios. Privilegios. ¿Cuántos van a decir amén ante esto? ¿Sabes cuáles son los privilegios? Número uno, conocerás la voluntad de Dios para tu vida. Sabrás lo que quiere Dios de ti. Nosotros no somos cristianos como Alicia en el País de la Maravilla. ¿Sí la recuerdas esta historia? Se dice que Alicia llegó a una encrucijada en el camino y mientras permanecía congelada por la indecisión de hacia dónde ir, sentía pánico. Pero dice que levantó la mirada hacia el cielo en busca de orientación y su mirada no encontró a Dios, solo al gato de Cheshire, algo así, que la acechaba desde lo alto de un árbol. Y surgió una pregunta: ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar, dijo el gato. Entonces contestó Alicia: no me importa mucho el sitio. Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, dijo el gato. Amados, ¿les importa el sitio a donde van a llegar? Entonces nosotros, hermano, el cristianismo sí le importa el destino. Somos un pueblo peregrino. ¿Cuántos dicen amén? Estamos de pasada aquí. Sin embargo, mis hermanos, no vamos como vagabundos en el desierto sin rumbo. Sabemos que tenemos una ciudad eterna cuyo constructor y creador es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y un día, hermano, Él nos llevará a casa de su reino. Por lo tanto, el destino último está claro. ¿Cuántos saben que van al cielo? Pero pregunto, ¿estás seguro de que hay un futuro glorioso para el pueblo de Dios? Sí. Sin embargo, ¿qué hay con el mañana? ¿Estás siendo
un vaso de honra para Dios, mis hermanos? Porque la última característica de esta iglesia, ¿sabe cuál tenía? Hechos 17. Mira lo que dice. Verso 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, orden, fíjate ahí, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. ¿Sabes qué enseñanza hay aquí? Bueno, en primer lugar, hermano, para entender el texto, aquí Pablo usa una estrategia de guerra. Claro, es guiado por Dios, pero Pablo utiliza una estrategia de guerra. ¿Sabe cuál era la estrategia de guerra en esos tiempos? Una regla de guerra, hermano, es no dejar rehenes. Tenían que morir por dos cosas: por misericordia, es decir, para que no sufrieran, y número dos, para que estas personas no quedaran vivas, se levantaran y te mataran. Entonces, mis hermanos, cuando empezaban los dos ejércitos y se confrontaban así, ¡pum!, para pelear, el que iba ganando iba a hacer que su enemigo retrocediera, y los heridos que iban cayendo, había otro grupo de soldados aquí, primero los que van al frente, y se quedaban otros soldados aquí. ¿Sabes para qué? Porque con una lanza iban a matar a quienes, a los enemigos. Por dos cosas los dije: número uno, por misericordia, pero dos, para que no alguno se hiciera el muerto y se levantara y los destruyera. Entonces, esta es una estrategia que utilizaba Pablo. ¿Sabe para qué? Le dice Pablo: miren, yo me voy, pero ustedes se quedan. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Para confirmar a los hermanos. Esa es otra cuarta e importante característica de un creyente, hermano, para que terminemos todos la carrera. ¿Qué? Confirmar a mi hermano, es decir, fortalecerlo, animarlo. El apóstol Pablo siempre tenía, hermano, un ansia de ir a Roma. ¿Sabe para qué? Para confirmar en la fe a los cristianos allí. Dice Romanos 1:11, porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es en común. Así es que, hermano, la pregunta es: dentro de estas características que hoy aprendimos, ¿en cuáles estás fuerte? ¿Eres un cristiano? ¿Estás viviendo tu cristianismo, hermano, con un corazón noble? ¿Eres manso? ¿Escudriñas la palabra de Dios? ¿Eres dócil para recibirla? Y número 4, perdón, ¿estás confirmando a tu hermano? A ese hermano débil en la fe. ¿O simplemente decimos: no, pues mi vida es mi vida y el hermano, pues yo nada más voy a orar por él? Cierra tus ojos, por favor. Fíjense, hermanos, en cada inicio de año, las personas suelen establecer resoluciones para crecer en su nuevo año, ya sea personalmente o económicamente. Y es bueno, aunque las metas suelen incluir actividades, ¿verdad? Como, pues este año que empieza voy a tengo metas, tengo propósitos. ¿Para qué? Para fortalecerte y establecerte. Bueno, ahora, ¿te imaginas, hermano,
que así fuéramos los cristianos, objetivos para el año nuevo. ¿Te imaginas, hermano, por un instante cómo sería esta iglesia si cada miembro, hermano, se dedicara a invertir tiempo, fuerza en amar la palabra de Dios, pero también amando a su hermano y amando la iglesia? Entonces, mis hermanos, tú y yo necesitamos un corazón totalmente quebrantado por el amor del Señor. ¿Para qué? Para que nunca te canses de hacer el mal. El Señor dice en Gálatas 6:9, nunca te canses de hacer el mal, de hacer el bien, porque a su tiempo segarás, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El punto de nuestra enseñanza, mis hermanos, es que toda la vida cristiana debe de convertirse en un privilegio para ti, como sirviendo a otros en el nombre de Jesús. Yo te voy a pedir que pongas de manera simbólica tu mano derecha en tu corazón y hables con Dios, mis hermanos. Y dile, Señor, noble de corazón, Señor, soy noble de corazón. Padre, abrazo tu enseñanza que me diste hoy. Hermano, tú sabes en qué área el Señor necesita trabajar en ti. Entonces dile, Señor, yo necesito fortalecerme en esta área porque tengo que predicar el evangelio. Y mi vida, Señor, tiene que ser el testimonio que la gente necesita. Para que quizás si algún día dicen, es que este vecino es el que trastornó esta calle, esta escuela, porque su persona era muy parecida a Jesús. De manera, hermano, que edifiquemos nuestra familia sabiamente, con todo nuestro corazón a través de la palabra de Dios. Señor, pongo mi corazón en tus manos. Ayúdame a ser un hombre, Señor, que te honra, una mujer que te honra con todo su estilo de vida. Amados, si tenemos estas características de un corazón noble, es bueno. ¿Por qué? Recuerda, porque es de gran estima ante los ojos de Dios. Gracias, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro.